Hoy en Mundo al Día hablaremos sobre el famoso Brexit. El 23 de junio de 2016 fue un día histórico en el Reino Unido. Ese día los ciudadanos votaron ante la sorpresa de la mayor parte del mundo, que su país dejase de ser un Estado miembro de la Unión Europea. La votación estuvo ajustada, el sí ganó por el 51,9% de los votos. Desde entonces se iniciaba una serie de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, para ver en qué condiciones se producía la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto es lo que pasó y lo que está pasando con el Brexit y su relación con la Unión Europea. Pero te lo vamos a contar más detalladamente en este vídeo, donde responderemos a varias preguntas. ¿Qué cosas cambiaron? ¿Qué cosas siguen tal y como estaban? ¿Quién se beneficia más en este acuerdo? ¿La Unión Europea o Reino Unido? Tras el referéndum del Brexit se plantearon dos escenarios principales. El primero, un Brexit sin acuerdo, es decir, un Brexit sin periodo de transición, en el que de la noche a la mañana, Reino Unido y Europa se tuviesen que regir por las leyes estándares del comercio internacional, algo que en la práctica hubiese supuesto la implantación de aranceles. Tanto para la entrada como para la salida de productos de Reino Unido, así como la separación de las leyes europeas y las británicas. También habría supuesto un control fronterizo férreo entre Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido, y la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea. Una frontera que miles de irlandeses cruzan a diario para cosas tan básicas como ir a trabajar. También habría sido polémico el tema de qué habría pasado con los europeos que viven en Reino Unido y los británicos que viven en Europa. El Brexit, sin acuerdo, habría supuesto el caos total. Las fronteras de Reino Unido podrían colapsar e incluso podrían llegar a tener problemas de abastecimiento. De hecho, el Brexit sin acuerdo habría sido un duro golpe para Europa, pero sobre todo la ruina de Reino Unido. Para poneros en situación, Reino Unido tenía hasta el 12 de abril de 2019 para llegar a un acuerdo con la Unión Europea y evitar así un Brexit sin acuerdo. Sin embargo, la fecha se fue aplazando, ya que el acuerdo no llegaba y realmente eso no le convenía a nadie. Finalmente, la fecha definitiva de desconexión sería el 31 de enero de 2020, y para entonces ya se habían pactado unas condiciones entre ambas partes. El 1 de febrero, Reino Unido ya no formaba parte de la Unión Europea, pero se daba un plazo de transición, durante el cual los ciudadanos y las empresas británicas no notarían prácticamente ningún efecto del Brexit. Este periodo de transición iba desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, y durante todo este tiempo, el objetivo era que Reino Unido y la Unión Europea tenían que llegar a un acuerdo que diese forma a la relación entre los dos para los próximos años. Tanto la Unión Europea como el Reino Unido sacaron todo su arsenal de técnicas de negociación. Para esta situación también había dos opciones, un Brexit duro y un Brexit blando. El Brexit duro era la opción que menos le gustaba a la Unión Europea, y cambiaba bastante la situación pre-Brexit. Los británicos defensores de esta postura defendían, entre otras muchas cosas, un mayor control de las fronteras y más aranceles para proteger a los productos y a la industria británica. De hecho, Reino Unido podría negociar uno por uno los acuerdos de libre comercio con los países que a ellos les convendría. El problema con todo esto era que negociar acuerdos de libre comercio no se hace tan fácil, normalmente son tan complejos que se tardan años en cerrarse. Así que, imaginaros cerrar varios de golpe con países como Alemania, España o incluso países de fuera de la Unión Europea, como la India o Estados Unidos. Sin embargo, un Brexit blando era una opción mucho mejor, en el que la relación entre la Unión Europea y Reino Unido cambiaría mucho menos con respecto a la situación pre-Brexit. De hecho, cosas como el mercado único común o la unión aduanera podrían seguir en funcionamiento. Esta era la opción favorita de los europeístas británicos. Y del sector más progresista del país, cuando ya quedaban unos días para el 31 de diciembre de 2020, Reino Unido y la Unión Europea anunciaban que tenían un acuerdo. Un acuerdo que se tenía que aprobar, tanto en el Parlamento de Reino Unido, como en el Parlamento Europeo. También, el Consejo Europeo tiene que dar su visto bueno por unanimidad, es decir, que cualquier país de la Unión Europea podría bloquear el acuerdo. ¿Y en qué consiste este acuerdo? Realmente es bastante amistoso. Lo más importante del acuerdo es la parte en la que la Unión Europea y Reino Unido mantienen el libre comercio entre ambas partes. Esto significa que no habrá aranceles cuando las mercancías crucen las fronteras. Tampoco existirán las temidas cuotas, es decir, no habrá una cantidad máxima de productos que se puedan comerciar. Una cosa que preocupaba mucho a Europa era el tema de las reglas y normas que tienen que cumplir los productos que vienen de fuera.
Para evitar que productos en cuyos países la normativa es más laxa entren en la Unión Europea a través de Reino Unido, se ha pactado que los productos tengan que cumplir con las reglas de origen. También, Reino Unido y la Unión Europea continuarán cooperando en todas las áreas de interés mutuo, incluyéndose temas como el cambio climático, la energía, la seguridad y el transporte. Sin embargo, sí habían cosas que iban a cambiar. Ya se había acordado que aquellos europeos que vivan en Reino Unido, o británicos que vivan en la Unión Europea, podrán continuar haciéndolo sin problemas, pero los viajeros de corta duración procedentes de Reino Unido pueden visitar la Unión Europea solo durante 90 días, y no tendrán derecho a trabajar o a estudiar. Lo mismo ocurrirá en el caso contrario, para los europeos que visiten Reino Unido. Para todos aquellos que necesiten más de 90 días, o quieran trabajar o estudiar, tendrán que pedir un visado. Desde octubre de 2021, había que tener el pasaporte para viajar al Reino Unido, ya que desde ese entonces no era válido el DNI como lo era antes. Los turistas seguirán estando cubiertos por un plan de atención médica mutua en caso de emergencia, y también, si vas de vacaciones a Reino Unido, tu carnet de conducir seguirá siendo válido. En cuanto a educación, lo más relevante es que Reino Unido dejó de participar en el programa Erasmus. Con respecto al transporte, las aerolíneas de Reino Unido perdieron la capacidad de operar vuelos intraeuropeos. Por ejemplo, British Airways no puede operar un vuelo entre Roma y Madrid, pero sí podrá operar uno que sea de Madrid a Londres. Por otro lado, el acuerdo no incluye el libre comercio de servicios financieros, por lo que la ciudad de Londres pierde el pasaporte que le permite operar en toda la Unión Europea con acceso privilegiado. Ahora, pasemos a un asunto que estuvo a punto de hacer que las negociaciones se rompiesen: la pesca. Hasta junio de 2026, la Unión Europea transferirá un 25% del valor de las capturas en aguas británicas, y tras este periodo habrá negociaciones anuales para ponerse de acuerdo. Finalmente, uno de los temas más importantes del Brexit es el asunto territorial. Para empezar, el acuerdo del Brexit deja fuera a Gibraltar y a otros territorios británicos de ultramar, como las Islas Malvinas. La idea es que España y Reino Unido sean los que tienen que ponerse de acuerdo sobre qué sucede en Gibraltar. Sin embargo, sí que se negoció específicamente sobre Irlanda del Norte, y se llegó a un buen acuerdo entre ambas partes. Irlanda del Norte seguirá cumpliendo algunas normativas en cuanto a la mercancía de la Unión Europea, que el resto de Reino Unido no tiene por qué cumplir, y el objetivo de esto fue para que no haya una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, para evitar así controles fronterizos. Con respecto a Escocia, es mucho más complicado. En 2014 se votó para ver si se independizaban, a lo que ganó el sí, por lo que se independizaron, pero claro, esto se hizo antes del referéndum del Brexit. En el referéndum, el 62% de los escoceses votó por permanecer en la Unión Europea, pero como ganó el Brexit, el gobierno escocés quiso realizar un nuevo referéndum por la independencia, ya que la situación del país era diferente, y también porque los escoceses votaron mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. Sabiendo todo esto, ¿tú qué piensas? ¿Quién se benefició más de este acuerdo? Este fue el vídeo sobre el Brexit. Recuerda que si quieres más vídeos de este tipo, puedes hacérnoslo saber dejando un comentario y apoyándonos con un like y suscribiéndote.